Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que honestamente nos va a dejar sin aliento. Hoy vamos a hablar de Halil Ibrahim Ceylan y de unas declaraciones que, de verdad, han causado un revuelo, un huracán de opiniones y muchísima intriga. Si eres fan de Halil, o simplemente te gusta estar al día de lo que pasa en el mundo del entretenimiento y de las figuras que marcan tendencia, prepárate, porque esto te va a interesar. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito encarecidamente a que le des clic a ese botón rojo de suscribir y actives la campanita. Así no te pierdes ninguno de nuestros vídeos. Ahora, ¿de qué van esas declaraciones que prometen dejarnos sin aliento? Pues bien, como muchos de ustedes sabrán, Halil Ibrahim Ceylan es un actor turco que ha ganado muchísima fama, especialmente por su papel en series de televisión que han cautivado a audiencias de todo el mundo. Su carisma, su talento y su presencia en pantalla lo han convertido en un ícono para muchos. Pero hoy no vamos a centrarnos en sus papeles, ni en su vida privada en el sentido superficial. Vamos a analizar unas declaraciones recientes que han salido a la luz, unas palabras que parecen haber sido pronunciadas con una sinceridad brutal, sin filtros, y que tocan temas profundos y, podríamos decir, revolucionarios. Y cuando digo revolucionarias, no me refiero a que vaya a cambiar el mundo mañana, pero sí a que desafían ciertas percepciones, invitan a la reflexión y, para muchos, abren un debate importantísimo. Hemos estado investigando a fondo, recopilando información de diversas fuentes, para poder traerles un análisis completo de lo que Halil Ibrahim Ceylan ha dicho. Y créanme, hay mucho de qué hablar. No se trata de simples comentarios o anécdotas. Son reflexiones que parecen surgir de una profunda introspección, de experiencias vitales que lo han marcado, y de una visión del mundo que quizás no es la que muchos esperaban de él. Vamos a desglosar cada una de estas declaraciones, a interpretar su posible significado y a explorar las reacciones que han provocado. ¿Por qué han sido tan impactantes? ¿Qué nos dicen sobre él como persona y como figura pública? ¿Y cómo podrían influir en la percepción que tenemos de su carrera y de su figura? Para empezar, una de las declaraciones que más ha resonado es aquella en la que Halil habla sobre la presión de ser una figura pública. No se trata solo de lidiar con los fanáticos o con las cámaras, sino de la constante exposición, de la sensación de que cada paso, cada palabra, cada gesto está siendo analizado y juzgado. Él menciona, de una manera muy directa, la dificultad de mantener la autenticidad en un mundo donde la imagen a menudo se construye de forma artificial. Expresó algo así como, la fama es una jaula dorada. Te da muchas cosas, pero también te quita la libertad de ser tú mismo sin máscaras. Esta frase, que a primera vista puede sonar un poco pesimista, en realidad es un llamado de atención sobre la fragilidad de la identidad en la era de las redes sociales y la cultura de la celebridad. Nos invita a pensar en cuántas veces nosotros mismos, en nuestras vidas cotidianas, sentimos la presión de proyectar una imagen que no siempre se corresponde con nuestra realidad interna. Halil parece estar diciendo que esta presión se magnifica exponencialmente cuando eres una figura pública, y que el esfuerzo por ser real en medio de tanto artificio es una batalla constante. Otra declaración que nos dejó pensando fue cuando abordó el tema del éxito y la felicidad. A menudo asociamos el éxito con la felicidad, creyendo que cuando alcanzas ciertas metas profesionales o materiales, la felicidad vendrá por añadidura. Pero Halil parece tener una visión mucho más matizada. Él ha sugerido que el verdadero éxito no se mide por la cantidad de seguidores, de premios o de dinero, sino por la paz interior, por las relaciones genuinas y por la capacidad de encontrar significado en las pequeñas cosas de la vida. Ha dicho algo como, el verdadero tesoro no está en los aplausos, sino en los silencios que compartes con quienes amas. Esta es una perspectiva que rompe con la narrativa convencional del éxito, una que pone el foco en lo interno, en lo personal, en lo que realmente nutre el alma. En un mundo que a menudo nos empuja a perseguir logros externos como única medida de valía, estas palabras de Halil son un bálsamo y al mismo tiempo un desafío. Nos recuerdan que la felicidad es un estado interno, una construcción personal, y que no depende necesariamente de las circunstancias externas. Y aquí viene una de las declaraciones que más ha generado debate, una que podríamos considerar realmente revolucionaria en su contexto. Halil habló sobre la industria del entretenimiento y sobre cómo, en ocasiones, se priorizan ciertos aspectos por encima de la calidad artística o de la integridad personal. Fue bastante franco al insinuar que existen fuerzas dentro de la industria que buscan controlar las narrativas,
que moldean la percepción pública y que, en última instancia, pueden deshumanizar a los artistas. Sin entrar en detalles específicos que puedan llevar a especulaciones infundadas, él manifestó algo así como: hay voces que intentan decirte quién debes ser, qué debes decir y cómo debes sentir. Mi lucha es por mantener mi propia voz, mi propia verdad por encima de esas presiones. Esta declaración es potente porque habla de la lucha por la autonomía creativa y personal en un entorno que a menudo es propenso a la explotación y a la manipulación. Nos hace pensar en la importancia de que los artistas, y de hecho todas las personas, tengan la libertad de expresarse auténticamente sin temor a represalias o a la pérdida de oportunidades. Es un llamado a la resistencia contra las estructuras que buscan uniformar el pensamiento y la expresión. Además de esto, Alil también ha tocado el tema de la vulnerabilidad. En un mundo que a menudo glorifica la fuerza y la invencibilidad, él ha tenido la valentía de admitir sus propias luchas, sus dudas y sus miedos. Ha expresado que ser fuerte no significa no tener debilidades, sino ser capaz de reconocerlas, aceptarlas y aprender de ellas. Dijo algo que nos resonó mucho: ser vulnerable no es un signo de debilidad, es un acto de coraje. Es mostrarle al mundo tu lado humano, y eso es lo más hermoso que podemos hacer. Esta es una perspectiva que invita a desmantelar el estigma de la vulnerabilidad, a entenderla no como algo que debemos ocultar, sino como una cualidad que nos conecta con los demás, que nos permite crecer y que, en última instancia, nos hace más fuertes. En una sociedad que a menudo valora la perfección superficial, la invitación de Alil a abrazar nuestra vulnerabilidad es un soplo de aire fresco. Y no podemos olvidar su visión sobre el impacto que tiene su trabajo en las personas. Más allá de ser un entretenimiento, Alil parece ser consciente del poder que tiene la ficción para inspirar, para emocionar y para generar reflexiones profundas. Ha expresado su deseo de que sus personajes y sus historias no solo diviertan, sino que también dejen una huella positiva, que impulsen a la audiencia a cuestionarse, a empatizar y a crecer. Ha comentado: si una de mis historias, si uno de mis personajes, logra hacer que una sola persona se sienta vista, comprendida o inspirada a ser mejor, entonces mi trabajo ha valido la pena. Esta es una manifestación de responsabilidad artística y humana, de entender que su profesión va más allá de las luces y los aplausos, y que tiene un potencial real para influir en la vida de las personas de manera significativa. En resumen, las declaraciones de Alil Ibrahim Ceylan que hemos analizado hoy son mucho más que simples palabras. Son reflexiones profundas sobre la identidad, la fama, el éxito, la felicidad, la presión de la industria, la vulnerabilidad y el impacto de su trabajo. Nos invitan a cuestionar nuestras propias percepciones, a mirar más allá de la superficie y a valorar la autenticidad, la paz interior y la conexión humana. Han sido, como prometimos, declaraciones que nos dejan pensando, que nos hacen reflexionar y que, sin duda, lo consolidan no solo como un talentoso actor, sino como una figura pública con una perspectiva valiosa y refrescante. Espero de verdad que este análisis les haya resultado interesante y les haya aportado algo nuevo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre estas declaraciones. ¿Les sorprendieron? ¿Están de acuerdo con su visión? ¿Creen que otros artistas deberían ser tan abiertos y honestos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal crezca y que sea un espacio tan especial. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con cualquiera que crean que podría interesarse en este tema. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Significa el mundo para nosotros. Muchas gracias por acompañarnos hoy, nos vemos en el próximo vídeo.